Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a compartir cómo fue el proceso que viví al enfrentar la fascitis plantar, un dolor que es intenso y que muchas veces no nos deja hacer nuestra vida como nosotros quisiéramos. Ojalá les sirva, es mi experiencia, se las comparto y aquí está. Todo comenzó en el 2014 cuando había entrado recientemente a la universidad y sentía un dolor en el talón ligero. Yo pensé que eran los tenis. Me comenzaba a doler la parte del talón y pensaba que eran los tenis, que al caminar con esos tenis era lo que me provocaba el dolor. Cambié de tenis y me di cuenta que no eran los tenis. El dolor, les recuerdo, era muy ligero. Entonces lo que hice fue ponerle unas plantillas básicas, esas muy, muy sencillas, y el dolor aún seguía. Se me ocurrió comprar unas taloneras de gel, precisamente el dolor, lo menciono, era ligero en el talón, y estas fueron las primeras taloneras que compré. Las compré, lo recuerdo bien, en el Walmart. Me costaron alrededor de 70 pesos y me ayudaron bastante. Fue del 2014 al 2018 que las usé prácticamente 4 años. Y hasta ahí el dolor se había calmado, las usaba. Yo practico fútbol, a veces también salgo a correr y también se las ponía a mis tenis deportivos. Y bien, la verdad el dolor desapareció. Después del 2018, y recuerdo bien porque también coincide con la parte después de haberme graduado de la universidad, eh, empiezo a sentir que el dolor aumenta. 2018, todo el 2018 empezó a aumentar, ya las parte de la talonera de gel ya no me ayudaba mucho, aunque las cambié después por otras de gel. Pensé que era porque estaban desgastadas, porque eran viejas, pero no, ya el dolor se había incrementado. Entonces a raíz de eso, casi finales del 2019, el dolor me empezó a subir mucho. Me despertaba por las mañanas con mucho dolor intenso en los talones, específicamente en la parte de tipo U, en la herradura del talón, un dolor muy fuerte, el cual ya no sabía qué hacer. Empecé a investigar, como todos, o en la experiencia de la mayoría, lamentablemente hasta que nos sentimos enfermos, nos aqueja un dolor, tratamos de aliviarnos, no prevenimos este tipo de situaciones que debería ser como lo tendríamos que llevar a cabo. En este caso, pregunté con algunos amigos que me decían que también habían ido con algunas personas que les habían hecho plantillas, y fui a dar a un lugar, esto a finales del 2018, donde me hicieron estas plantillas. Con estas plantillas me aseguraron que el dolor se me iba a quitar. Igual, no pasó nada, en un mes el dolor, bueno, el dolor ni siquiera desapareció, o sea, se siguió sintiendo igual que con las taloneras, y estas fueron las plantillas que me dieron. Después fui a ver a la persona que me las hizo, que aparte en el lugar donde te hacían estas plantillas también era una doctora, y ya me dijo que no podía hacer nada, que no podía darme otras. Fue triste porque realmente este tipo de plantillas no es muy caro el material, pero sí ellos te las venden en un precio elevado. Para lo que es el material te las venden en un precio elevado, y uno a veces cae en la desesperación de querer aliviarse y, y pagas, ¿no? Por salud pagas lo que sea. En este caso no me funcionaron, igual seguía con el dolor, no pasó nada. Llegó enero del 2019 y el dolor había aumentado demasiado. El dolor había aumentado mucho, igual, otra vez preguntando, tratando de buscar, tratando de uno estar bien, de aliviarse. Fui a otro lugar, di con otro lugar donde también hacían plantillas, el cual me recomendaron que les platicara, me dijeron que cómo era mi problema, y a ellos me recomendaron que lo que necesitaba era una plantilla mucho más gruesa para que el talón amortiguara, y me hicieron estas plantillas. Aquí están, son estas. Igual, como pueden ver, más gruesas. ¿Qué pasó? Nada.
tampoco me funcionaron. Todo el 2019 usé esas plantillas y tampoco me funcionaron. A la par de la pandemia, mi dolor había aumentado demasiado, me dolía mucho. Ya empecé también a ir a terapia, fui a terapias para tratar el dolor. Cuando iba a la terapia, recuerdo, me daban la terapia, y al acabar la terapia me sentía bien. La primera vez que fui a la terapia me sentí magnífico. Yo me emocioné, creí que había encontrado la salvación a mi dolor, y al día siguiente, al despertarme en la mañana, el dolor estaba ahí otra vez. El dolor era intenso en el talón, era fuerte, y como si no hubiera tomado terapia, o sea, de un día para otro el dolor volvió a aparecer. Entonces yo ya caí en una desesperación porque ya no sabía qué hacer. Créanme que la mayoría de los videos que están en YouTube, la mayoría los vi, o bueno, son muchos los que están en YouTube, alrededor de 60 videos vi relacionados con ejercicios del talón, vi videos que tienen millones de vistas, que tienen miles de vistas, y hablo a título personal. A mí no me funcionó ninguno de esos videos, ni ninguno de esos ejercicios. A mí no me funcionó, pero repito, es a mí, es mi experiencia, porque también he leído en los comentarios que hay gente que hacen esos ejercicios y les funciona. Seguramente lo mío, como les voy a seguir contando la historia, era algo crónico, el cual se definió con una operación, y ahí me doy cuenta del por qué tal vez esos ejercicios a mí no me hicieron nada. Hice la mayoría de los ejercicios, lo de la botella fría, lo de la pelota, abecedario, despertándote, la toalla, todos, la mayoría de los que vean ahí, estiramiento, todo, y en mi experiencia ninguno funcionó. Con el paso del tiempo, les repito, estamos en este año ya, en el 2020, cuando les estoy platicando, en el año 2020 el dolor era muy fuerte. Llegó un momento donde exactamente en mi pierna izquierda el dolor era más fuerte que en la derecha. Yo me agachaba a recoger algo o por algo y sentía, ¿cómo expresarles esa sensación? De cuando una liga está seca y sientes que si la estiras se va a romper. Eso sentía yo desde la parte de mi pantorrilla, pasando por los gemelos, hasta el talón y hasta la punta del dedo gordo. Sentía esa sensación de que algo se iba a romper. Entonces yo, cuando me agachaba por algo, esta pierna la estiraba, ya no la flexionaba y me agachaba con la otra. Fue cuando me di cuenta que ya no podía estar así. Fui a las rehabilitaciones, fui sincero con la clínica que me estaba rehabilitando. Ellos me dijeron que necesitaba mandar a hacerme unas plantillas. Les comenté que ya había hecho y usado bastantes plantillas. Alrededor ya llevaba de 5 diferentes lugares donde me hacían plantillas, no me había funcionado. Entonces fue cuando yo empecé a buscar un poquito más sobre cómo quitarme el dolor, porque ya estaba desesperado y había gastado demasiado también. Eso es a grandes rasgos lo que les estoy platicando. Había gastado demasiado. Repito, uno en su desesperación no le importa el gasto, lo que quiere es estar bien. Así es como pasó todo ese 2020 intentando buscar, en el 2021 también, buscando plantillas, haciendo todo. Y ya en el año 2022, mi problema empezó en el 2014, ya estamos en el año 2022, pero obviamente 4 años del 2014 al 18 se mantuvo. Después del 18 aumentó un poco, pero en el 2020 fue cuando incrementó mucho. En el año 2022 doy con una clínica aquí en Cuernavaca, Morelos. Por cierto, quiero agradecerle al doctor Moisés Noriega, quien me ayudó y quien me operó. En un momento les cuento cómo fue el proceso. Y llegué con él ya después de haber visitado demasiados doctores, después de haber sido estafado, después de que use plantillas que no me funcionaban. Estas plantillas fueron las últimas que usé también, de 3 cuartos. Usé completas, usé gruesas, usé con hoyo en el centro, como estas, hoyo en el centro, talonera de descarga,
de 3/4 con velcro atrás para que no se movieran, duras, suaves, de todo, duras, suaves, con hoyo, sin hoyo, 3/4, triángulo, círculo, de todo tipo de plantillas usé. Quiero ir al punto donde llegó la operación. Previa cita, la primera vez que fui con el doctor, llevé mi paquete de plantillas, le platiqué la situación, él me dijo, ya estás cansado, ya sé que has buscado mucho, te voy a infiltrar. Si no funciona la infiltración, lo siguiente será la operación. Esa vez me inyectó directo en el talón. A quien lo han inyectado es un dolor fuerte, esa inyección duele demasiado. Y pasaron 2 semanas, el dolor al caminar lo sentía, pero era más por la inyección, no sabía si era la inyección, si se me estaba quitando muy bien. Después de 2 semanas me di cuenta que no, que el dolor no disminuyó. Fui con el doctor a la 3.ª semana y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a operar. Mi operación fue en diciembre del año 2022. Decidí esperar todo este tiempo para ver si realmente me sentía bien, si realmente avanzaba, y hoy, junio del 2024, año y medio después de haberme operado, les puedo decir que volví a hacer actividad física, volví a correr, volví a jugar fútbol, pero lo hice sin dolor. El dolor se fue ya. De un 10 que les digo que me dolía cuando yo me agachaba y sentía como la liga que se iba a reventar, hoy estoy en 0. No me duele, increíblemente no me duele, se los puedo platicar, se los puedo decir con orgullo y sobre todo con felicidad, porque te deja hacer tu vida plena. O sea, quien padece la fascitis plantar sabe que es cansancio, pregúntenle, es dolor, es molestia, no puedes estar tiempo parado, vas al súper, te cansas de caminar, estás en una pose, te cansas la pierna, incluso hasta sentado te llegas a cansar por la posición. Es un dolor muy molesto la fascitis plantar, la cual hoy la eliminé. Si no es por completo, creo que está de 10 que me dolía, está en 1, es nada, sin comparación. ¿Qué fue lo que hice? La operación obviamente fue el punto de quiebre para de ahí partir. Después de la operación el doctor obviamente también me recomendó algunos ejercicios como fortalecer la pantorrilla. Esos los hago diario también, es una parte importante. Los contrastes de frío con caliente, cerrando con frío, para hacer el vasoconstricción, eso también te relaja mucho, te ayuda. Y sobre todo las plantillas, por fin pude dar con unas plantillas que me ayudaran. Incluso después de la operación tuve otras plantillas como estas y aún así me seguía doliendo un poquito. Después de la operación me dolía todavía un poco. Fui con el doctor, le comenté, él me dijo, ¿cómo te sientes? Tampoco te ha funcionado con las plantillas después de la operación. Entonces él me puso a hacer algunos ejercicios, vio algunas cosas y lo que él me recomendó fue que mi plantilla fuera más alta de la parte de adentro del talón y acabando en la parte externa en delgado. Eso fue lo que me recomendó el doctor y pareció magia. De esa manera, ya con la operación y con la plantilla correcta, el dolor se fue, el dolor desapareció. Estas son las plantillas que uso actualmente, sencillas, básicas, pero de la parte interna es más gruesa y va hacia lo externo más delgado. Y esto hizo toda la diferencia. Estas plantillas hicieron toda la diferencia, repito, junto con la operación y en mi caso, en mi experiencia. Es así como pude desarrollar una vida ya normal, plena, sin dolor, a la par de los ejercicios que les digo hay que hacerlos diario, de preferencia diario. Yo mínimo lo hago de lunes a viernes, descanso sábado y domingo, pero con eso he tenido una vida buena otra vez en el caminar, en el andar, incluso hasta correr y deportes de impacto que yo pensé que jamás iba a volver a practicarlos, pude hacerlos y gracias al doctor que me operó. El doctor se encuentra en Cuernavaca, Morelos, en donde yo radico, el doctor Moisés Noriega, muy amable, muy honesto y sobre todo eficiente en lo que hizo. 2 citas, una me infiltró, a la segunda nos vimos, programamos la operación y después lo fui a ver una vez más para comentarle sobre las plantillas, las reajustó y hoy en día me siento muy contento,
me siento excelente al caminar, pero sobre todo de poder haber hecho otra vez mi vida deportiva, que es lo que estudié, a lo que me dedico, ciencias aplicadas al deporte. Entonces siempre estoy en contacto con el deporte, eh, pero lo mejor es que ya no te duele, te olvidas, puedes hacer ya tu vida normal y eso es lo mejor. A la par de que también como recomendación, mis tenis que uso son de esos de suela alta. Tienes que cuidarte, tiene que ser un complemento. La plantilla, los ejercicios, mis tenis de suela alta y el dolor se ha ido por completo. Repito, este video lo hago con el afán de ayudar, de contar mi experiencia, ojalá les pueda funcionar y que no se den por vencidos, cual sea que sea su padecer, cualquiera que sea su patología, créanme que siempre hay una esperanza, pero tienes que buscar, tienes que invertir tiempo y es como todo, a veces dinero que no nos sobra, pero con tal de querer estar bien, lo tenemos que hacer. Lamentablemente hay gente también charlatana que se aprovecha de nuestra situación de enfermedad y lucra con nosotros. Pero también está la parte buena, que creo que somos más y es donde tenemos que buscar, preguntar, referencias, acercarnos y no desanimarse, no desanimarse, es lo que yo los animaría. En mi caso, es mi experiencia, se las cuento, se las platico, ojalá les pueda funcionar y que cualquiera que sea su padecimiento se puedan aliviar. De corazón se los deseo que se puedan aliviar y sobre todo quien padece la fascitis plantar y puede entenderme en esta situación, créanme que hay esperanzas, que sí lo pueden lograr y que les va a funcionar. Reitero, mi opinión, cómo me pasó a mí y mi proceso. Ojalá les sirva. Concluyo con esto, les mando un saludo, que se mejoren, que se recuperen y siempre hay que pensar de manera positiva que las cosas pueden cambiar para que sean mejores en cualquier ámbito de la vida. Cuídense y nos vemos en un siguiente video.